mucho gusto. Muchas gracias. Me va a ayudar. Muchas gracias. Mejor vamos a hablar. La mamá. Oh, Uy. ¿de verdad? Sí, ayúdanos, Ay, muchas campeón. gracias. Vamos. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Juan 14:12. Jesús en mi casa. Más fuertes aplausos al Señor por el tremendo privilegio que nos da de estar en este lugar para reflexionar en su palabra y para seguir aprendiendo en esta serie Jesús en mi casa. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Qué tal si le damos otro aplauso al Señor como un acto de adoración? Porque Él fue, pero también vendrá por cada uno de nosotros. Reciba un cordial saludo para los que están aquí de manera presencial o en los diferentes puntos o en las diferentes plataformas virtuales donde podemos transmitir este mensaje que es profundo. Un mensaje en el cual muchas tradiciones recuerdan el advenimiento del Redentor o como se ha estilado a la luz del término latino nativitas, que se traduce como Navidad o nacimiento, conmemorar o celebrar casualmente la venida de nuestro Señor, del Salvador del mundo, y por eso lo que estamos haciendo nosotros es poder traer esto a colación para que sea relevante en su hogar, en su familia y el nombre de Jesús sea exaltado. Muchas tradiciones históricas, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén o la Iglesia Ortodoxa griega, la rusa o la ucraniana, estilan conmemorar entre el 6 o el 7 de enero el nacimiento del Señor. Algunas tradiciones inclusive la establecen a partir del mes de marzo o estudiando, por ejemplo, los documentos de los manuscritos de la regla de Qumran. En el periodo intertestamentario o en la literatura del Segundo Templo, los levitas se dividían por grupos para poder desarrollar la administración, el ornato y el cuidado del templo. De esas tradiciones estaba el famoso grupo de Abdías, que tenía al año 2 turnos que eran importantes, y los manuscritos más antiguos o los Talmud que hacen referencia a la responsabilidad que tenía el grupo de Abdías sostienen que posiblemente Zacarías, una vez que recibe la revelación de Juan y posteriormente del advenimiento de Jesús, en el segundo turno donde estaba el grupo de Abdías es donde nació el Mesías, el Redentor. Y los historiadores ubican ese periodo entre el 24 y el 28 de septiembre, y algunos arqueólogos o estudiosos se han atrevido a situar la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo la primera semana de octubre. Tampoco podemos olvidar que en esa época quien gobernaba imperialmente hablando era Augusto César. La palabra Augusto significa supremo o ser supremo, y el emperador ya se autoproclamaba como Dios o Señor de todo el mundo, de todo el orbe. Su capelo inicia el 27 antes de Cristo y termina el 14 después de Cristo. En ese periodo, por cierto, también gobernaba Herodes el Grande, y la tradición histórica, siguiendo el calendario justiniano, no gregoriano, lo sitúa su fallecimiento el 4 antes de Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tuvo que haber nacido antes del punto cero, que es el calendario gregoriano de 1532 de Gregorio VIII, del cual nosotros seguimos mayoritariamente en Occidente estos tipos de celebración. ¿Anotaron? No me esté preguntando después en las redes sociales. Y es que saben lo que pasa. Si es en marzo, si es en enero, si en diciembre, a mí personalmente
No me importa mucho. Lo que sí me importa es que nos ha nacido un Redentor, el Salvador del mundo, el Creador de los cielos y la tierra. Y por eso alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Más allá de la fecha, más allá de los eventos, más allá de los acontecimientos, hemos de recordar la importancia del verdadero significado de la Navidad. Jesús en mi casa, Jesús en su casa como el centro de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestra devoción, de nuestra espiritualidad profunda, que realmente trae al centro del hogar la relevancia y la importancia de hacer famoso el nombre de Jesús. Hace 2 años yo tuve la posibilidad de exponer un mensaje que tenía que ver también, por cierto, con la temática y el significado bíblico teológico de la Navidad, y yo les hacía a colación un marco histórico acerca de por qué muchas tradiciones sostienen que el 25 deberíamos celebrar el nacimiento del Señor. Pues ya les he explicado que por lo menos desde la literatura antigua, los Talmud, la literatura rabínica, la literatura histórica, inclusive los acontecimientos que hasta el día de hoy expertos y eruditos han desarrollado en el devenir de la historia, es muy probable, pero todavía no 100% comprobable, que Jesús haya nacido en septiembre o en el primera semana de octubre. Sin embargo, ustedes no dejarán de mentir, porque deberían recordar lo que yo dije hace 2 años, son mentiras, que básicamente lo del 25 de diciembre es una conquista cultural, una conquista espiritual. En esta época, y si me permiten, voy a sentarme aquí en la sala de mi casa con este fogón y este arbolito que después les voy a explicar de qué se trata. Pero a mí me llama mucho la atención porque en el 25 de diciembre, según los expertos estudiosos de la meteorología o del clima, lo que acontecía es que era uno de los días más largos donde el sol iluminaba más en un ambiente de profunda oscuridad de invierno, tanto en Europa como inclusive en el pueblo de Israel. Y en esa época entonces esa luminosidad se le atribuía a nada más y nada menos que el famoso Sol Invictus, que era una deidad del mundo pagano romano donde se hacían celebraciones para exaltar precisamente al sol que iluminaba en medio de la oscuridad, al sol que traía resplandor en medio de las tinieblas. Y casualmente en unas imágenes que ustedes van a ver, esto se celebraba con las famosas fiestas de las Saturnalias. Y en la fiesta de las Saturnalias se exaltaba al Sol Invictus. El problema es que estas fiestas eran fiestas donde se cometían muchas bacanalidades, orgías, borracheras, para simple y sencillamente elevar y exaltar el Sol Invictus. Pues a medida que el cristianismo va avanzando y el cristianismo va teniendo efecto en la cultura del vasto imperio romano, gran parte de los concilios que nosotros hemos estudiado y comprendemos que son relevantes para la formación de la tradición cristiana es que comenzaron a sacar esta celebración, y una vez que el cristianismo en el siglo IV llega a ser la religión oficial del imperio, se quita esta celebración al Sol Invictus y se cambia la fecha del 25 de diciembre por la celebración del nacimiento de el Señor Jesucristo, con la visión de que pensadores como Juan Crisóstomo dirían que lo que realmente trae luz en medio de la oscuridad es el mensaje, la figura, la obra y las acciones de Jesús de Nazaret y no el Sol Invictus. Lo que trae esperanza en medio de la desesperanza es el advenimiento del Mesías. Lo que trae justicia en medio de la injusticia es el nacimiento del Redentor. Por eso es que se extirpa esta celebración pagana para tener una conquista espiritual, una conquista cultural, socavar ese espíritu pagano del mundo grecolatino y establecer como esa conquista la celebración que tiene por sobre todo nombre exaltar el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por esa conquista espiritual? Porque nos da la posibilidad de recordar que al final del día, más que una celebración en una fecha específica, es el contenido de por qué usted y yo recuerda, hacemos remembranza de este acontecimiento tan relevante a la luz de la historia. Ahora usted me dirá, va pues Gonzalo, te cedo pues el punto, no importa la fecha. Bien, miren, si usted lo celebra el 24 en vísperas para el 25, no pasa nada. Y si usted lo quiere celebrar el 26, no pasa nada. Es más, si quiere extenderlo hasta el 6 de enero, no pasa nada. Porque lo verdaderamente importante es que nos ha nacido un Redentor.
sea en marzo, sea en enero, sea en diciembre, nos ha nacido un Redentor. Vaya pues. Pero ¿y qué hay del arbolito? ¿Y sabe por qué traigo esto a colación? Porque me da mucha tristeza ver familias desunidas discutiendo temas de fechas. Me da mucha tristeza ver que no hay unión familiar recordando el propósito central que es Jesús. Que si ponemos árbol, que si no ponemos árbol, que si el árbol era dirigido a Nimrod, no era dirigido a Nimrod. Si usted ya ha estudiado la enciclopedia británica o los anales de historia francesa o conoce la literatura ugarítica, discutamos el punto. Si no pone árbol en su casa, no pasa nada. Pero si pone árbol en su casa, tampoco pasa nada. Pero si yo voy a su casa y usted me invita y yo le hago la pregunta, ¿por qué usted tiene este árbol aquí? Y usted me dice, porque me gusta el olor a pino. No va a pasar nada, pero yo sí le voy a dar la explicación de cuál es la historia del árbol de Navidad. Y lo que les voy a decir interesantemente es que a finales del siglo VII y en el siglo VIII aparece Bonifacio, que fue uno de los principales misioneros que lleva el mensaje del Evangelio a la Alemania del mundo germánico o del mundo bárbaro. Otra tradición histórica en esa misma línea dice que también Patricio de Irlanda, que lleva el mensaje del Evangelio a las culturas nórdicas, van a utilizar un símbolo que era importante tanto en las tribus germánicas como en las tribus nórdicas, como el famoso pino. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención porque cuando uno comienza a leer la literatura medieval o la literatura de las tribus bárbaras en la Europa medieval en pleno apogeo del Imperio Bizantino, a mí me llama mucho la atención de que lo que hace Bonifacio es reconstruir el concepto del Yggdrasil, que era precisamente el árbol de pino como un acto de adoración a las culturas paganas, o inclusive en el caso del Patricio de Irlanda se nos decía que en la punta del pino había un rostro, una cabeza, una figura que representaba a Thor. Y en medio de eso, en la parte más baja, todo se pintaba de negro. ¿Para qué? Para poder representar lo que se conoce en la historia como el famoso Valhalla, que es oscuridad, que es muerte. Entonces vino el misionero Bonifacio o Patricio de Irlanda, agarraron la cabeza de Thor, le dieron, bueno, no lo hicieron así, pero yo me imagino, y lo que pusieron es en la cima una estrella de Belén, para simbolizar que lo único que da luz en medio de las tinieblas es el mensaje de aquel que es prometido en Miqueas 5:2 de Belén de Éfrata, para traer esperanza de vida eterna. Entonces, ¿qué es al final del día? El significado del árbol es otra conquista cultural, donde se utilizan los símbolos históricos que representaban una cultura pagana para poder utilizar de manera pedagógica el verdadero sentido de lo que significa precisamente el mensaje del Evangelio o la historia de la Navidad. Así que, si usted tiene árbol, pues dé la explicación a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus familiares de por qué usted tiene un árbol de Navidad, porque quiere recordar la labor misionera de la Edad Media, finales del siglo VII, principios del siglo VIII, como una conquista espiritual y cultural donde se exaltó no a Thor, donde se exaltó no el Valhalla, sino que se exaltó el nombre de Jesús, y mucha gente llegó a los pies del Señor gracias al uso estético, simbólico de darle el correcto sentido de por qué tenemos un árbol de Navidad. Así que, ahora usted me dice, pues, voy a poner árbol. O usted me dice, todavía no sigo convencido, no voy a poner árbol. Pero ¿y qué me dices de las coronas de Adviento? Y si usted tiene corona en la puerta de su casa, no pasa nada. Y si no quiere colocar corona, no pasa nada. Pero si yo llego a su casa y le pregunto, mire usted, ¿por qué tiene esta corona en la puerta de su casa? ¿Y por qué lo tiene en la puerta de su casa y no dentro del hogar? Entonces usted me va a decir lo siguiente. Fíjate, Gonzalo,
que en el siglo XVII los teólogos luteranos utilizaban la corona como un símbolo que en el campo de la filosofía y de la mística antigua reflejaba por lo menos 3 condiciones que se le dio el filtro bíblico y el filtro teológico para reflejar 3 comprensiones fundamentales: la eternidad de Dios, la inmortalidad del alma y la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. Por eso en el año 1839, Johann Heinrich Wittgenbergen, y así me lo tiene que decir, teólogo luterano, lo que hizo es utilizar una rueda gigante para adornarla con ramas perennes que olían muy bien y que tenían el propósito de representar casualmente la eternidad de Dios, la inmortalidad del alma y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, explicado a los niños y a los infantes de lo que nosotros conocemos como las famosas escuelas dominicales. De ahí es que surge lo que modernamente nosotros conocemos y sostenemos como las famosas coronas de Adviento, con un propósito pedagógico, pero también con un propósito profundamente espiritual, que si usted tiene en la puerta de su casa una corona de Adviento, lo que usted está diciendo que lo único en su hogar que le da sentido de vida y vida eterna es Jesús, porque Él es el Redentor, el Hijo de Dios, el Señor de señores, que nos da esperanza de vida eterna. Y es así como la simbología comienza a cobrar sentido, comienza a cobrar realismo en medio de la estética. No se trata de poner luces por poner luces, no se trata de poner un árbol por poner un árbol, no se trata de poner una corona por poner una corona, se trata de darle el verdadero sentido y objetivo histórico, bíblico y teológico de lo que para nosotros implica Navidad. Vaya pues. ¿Y el pesebre? Igual. Si usted pone, bien, no pasa nada. Y si no pone, no pasa nada. Pero Francisco de Asís, en el siglo XIII, desarrollando una obra teatral para poder expresar el milagro del nacimiento, hace entonces y produce una obra teatral, casualmente en Grecio, Italia, y fue tan impactante lo que provocó en los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores la explicación del milagro del nacimiento del Señor, que los artistas decidieron configurar esa imagen que está en las obras teatrales de Francisco de Asís y finalmente llevarla a lo que nosotros conocemos como el pesebre o el nacimiento. Pero se dio una conexión lógica con el árbol. Porque se recuerdan que en el mundo germánico y en el mundo nórdico era oscuridad abajo porque era el Valhalla, pues lo que se hizo es colocar arriba la estrella de Belén y abajo el nacimiento como aquella conexión íntima en que la estrella de Belén, a través del niño Jesús, que viene para darnos esperanza de vida eterna, nos da casualmente esa luz en medio de la oscuridad. Y lo que es una representación histórica que intenta ser un fiel reflejo de lo que acontece en una cueva en Belén, donde nace nuestro Redentor. Así que, nuevamente, queridos amigos, para todos los puntos, todos los medios de comunicación donde está transmitiendo este mensaje, si no lo celebra el 25, no hay problema. Celébralo el 26 o el 23 o en enero o en marzo o a finales de septiembre o a principios de octubre. Pero lo que sí no podemos obviar y no puede olvidar es que sin nacimiento no hay muerte y sin muerte no hay resurrección. Conmemoramos, recordamos y ratificamos el nacimiento de Jesús como parte de la historia de la redención de los hombres y mujeres que necesitan experimentar la buena noticia de salvación y declarar que el niño que nos ha nacido ha traído esperanza de vida y de vida eterna. Y por eso te damos la honra y la gloria, Señor, porque este debería ser el verdadero sentido, la verdadera motivación de la Navidad. Y por eso la pregunta fundamental, y esta era la introducción y ya se me fue el tiempo, pero la pregunta fundamental que yo quisiera responder, más allá de los simbolismos y las fechas, es responder a la pregunta: ¿qué es Navidad? Y por eso yo quería compartir con ustedes por lo menos 4 principios, 4 distintivos que creo yo que son relevantes, que usted los puede traer a la mesa de su casa y los pueda compartir con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos y con sus amigos para poder dar una explicación concreta y específica sobre el significado de la Navidad.
Y por eso, en primer lugar, a la luz de la pregunta que hemos planteado, ¿qué es Navidad?, la primera respuesta o el primer principio que debemos aprender nosotros es que Navidad es el cumplimiento de la venida ¿de quién? Del Redentor. Y por eso cuando uno estudia todas las Sagradas Escrituras, especialmente a la luz del Antiguo Testamento, hay una serie de pasajes bíblicos que van construyendo el concepto del Redentor hasta su venida o hasta su llegada. Por ejemplo, Génesis 3:15 nos dice el texto bíblico: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Los eruditos bíblicos han dicho que este pasaje se constituye en el primer punto de partida de un protoevangelio, es decir, en la primer buena noticia donde se nos dice que tarde o temprano la descendencia de la mujer restaurará todo lo que se había roto, la plena comunión con el Padre o la posibilidad de estar ante la presencia del Señor sin un mediador. Sin embargo, si usted se da cuenta, este pasaje no nos dice nada acerca de quién, de cuándo ni dónde. Por eso la revelación bíblica va progresando a lo largo de todo el Antiguo Testamento y llegamos al capítulo 49, verso 9 al 10 de Génesis, que nos da otro distintivo más acerca de quién es el Redentor. El texto bíblico dice: Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende, como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien, ¿qué dice el texto?, le pertenece. Aquel a quien todas las naciones, ¿qué dice la palabra?, honrarán. Lo segundo que nos clarifica el texto bíblico es que no solo en la descendencia del pacto, donde Dios promete restaurar tarde o temprano todo lo que se había perdido, sino también las Sagradas Escrituras nos dicen que de la tribu de Judá vendrá como león rugiente y gobernará con cetro. La idea del texto hebreo o la palabra hebrea es una vara de hierro que en esa época, en la cultura del antiguo cercano oriente, reflejaba poder y magnificencia. Y el texto bíblico dice que todas las naciones le tributarán o le honrarán. El significado de la palabra es postrarse ante aquel que es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, todo honor, todo poder. ¿Por qué? Porque es el león de la tribu de Judá, la descendencia prometida, donde Dios hace pacto con la humanidad, recordándole su amor, su gracia y su misericordia, y donde todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra, serán redimidas, restauradas y ratificadas frente al Creador. Eso es el significado de la venida del Redentor. Pero no queda ahí. Deuteronomio 17:15 dice el texto bíblico: ciertamente pondrás sobre ti al rey que al Señor tu Dios escoja. Y la gran mayoría de los rabinos y estudiosos hacen alocución de este texto para decir que vendrá un rey por sobre los reyes. La descendencia de Génesis 3:15, el león de la tribu de Judá que gobernará con vara de hierro y las naciones le tributarán, también será un rey por sobre los reyes. Pero no solo eso, Deuteronomio 18 nos dice en el verso 15: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Un profeta por sobre los profetas. Esa es la descripción, ese es el perfil de quién es nuestro Redentor. Eso es lo que nosotros deberíamos traer a la mesa para recordar que lo que el Señor ha prometido desde Génesis 3:15 se va reflejando, se va revelando a lo largo de toda la literatura bíblica en el Antiguo Testamento, para reconocer que la descendencia es la promesa del amor del Señor para restaurar todo lo que había sido roto. Que esa descendencia viene de la tribu de Judá y será como león rugiente y gobernará y dirigirá a todo el mundo con cetro, con vara de hierro, y todos nosotros nos postramos ante Él porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda gloria y todo honor. ¿Por qué? Porque es un rey por sobre los reyes, un profeta por sobre los profetas. Y es que en medio de eso, David, el rey, después que es entronizado en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, nos llama mucho la atención que él tenía en su corazón construir un templo para el Señor, para que el arca del pacto no anduviera deambulando de un lugar a otro, sino que tuviera un lugar específico para la adoración.
profeta Natán lo felicita y sin embargo después recibe revelación del Señor y le dice: ciertamente no serás tú el que construirá el templo, pero si algo te tengo que decir. Versos 12 y 13 del capítulo 7. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? No los escucho. ¿Para cuándo? Para siempre. Esa es la descendencia de Génesis 3:15. Ese es el león de la tribu de Judá. Es el que gobierna y dirige con vara de hierro. Un profeta por sobre los profetas, un rey por sobre los reyes, pero también directo del linaje davídico, cuyo reino no prevalecerá. Su reino durará por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque su reino es eterno. Y así los profetas nos comienzan a clarificar y nos dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y a eso se compagina a lo que el pastor Ronnie en la entrega pasada nos recordaba y nos clarificaba en relación a quién es esta descendencia. Por eso traemos a colación Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Por qué no le damos la gloria al Señor? Porque ¿saben qué? En este breve recorrido bíblico que hemos hecho, hemos visto que lo que Dios promete tarde o temprano se cumple. Que de la descendencia de la mujer, Génesis 3:15, pasando por el león de la tribu de Judá, gobernando con vara de hierro, siendo un rey por sobre los reyes, un profeta por sobre los profetas, del linaje davídico, aquel que vendrá del villorrio de Belén, es considerado un admirable consejero, un príncipe de paz, un Dios todopoderoso y eterno por los siglos de los siglos. Y por eso es que Él se merece toda nuestra adoración. La Navidad es la venida del Redentor, el fiel cumplimiento de todas las promesas que el Señor ha hecho, no solo por un pueblo, sino por todos los seres vivientes de este planeta. Por eso a mí me encanta cuando llegamos a Gálatas 4:4, porque este es el puente para conectar con un segundo principio que yo quiero compartir con ustedes. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso este es el segundo principio que debemos aprender acerca de la pregunta: ¿qué es Navidad? Y es que Navidad es la esperanza hecha realidad. Ya no es una profecía, ya no es mucho menos un mito como los escépticos dicen, es una realidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya nació. Jesús está en medio de nosotros. Jesús reina, Jesús gobierna. Jesús está con el cetro sentado a la diestra de Dios Padre para fortalecernos y recordarnos que Navidad no solo es la venida del Redentor, lo que se ha anunciado a la luz de toda la literatura bíblica, sino más bien también es la esperanza hecha realidad. Y esa esperanza en un mundo caído, en un mundo complejo como es hoy, como también lo fue en el siglo I. ¿Sabían ustedes que en el año 63 a.C. el general Pompeo lo que hace fue invadir la tierra de Judá, la tierra de Israel, expropiarle la tierra a campesinos, a ganaderos y obreros que trabajaban producto de la bendición de Dios? Pero no solo impuso militarmente la coacción deliberada al pueblo de Dios, sino también tuvieron que imponer un procurador romano para que fuera un elemento político encargado de cobrar los altos impuestos para el emperador en esa época. A eso se suma que en ese mundo la cultura griega era un distintivo alto a través de dos sistemas imperantes: el sistema estoico y el sistema epicúreo, placer a toda costa.
Y de hecho, en esa época se derivaba de un término hebreo nahuín, que eran los pobres en términos de estrato social, pero también los pobres en espíritu, estaban profundamente desesperanzados ante las circunstancias de la injusticia, del maltrato político, del oprobio que se estaba dando por la fuerza militar que imponía el Imperio Romano, y lo único que anhelaba el pueblo de Dios, aquellos que habían escuchado más allá del pueblo de Dios como los magoi o los tres reyes, como dicen algunos, o los magos o los estudiantes de las estrellas, para poder comprobar lo que habían oído en tiempo de la deportación acerca de la venida del Redentor, era ver cuándo eso que era una profecía, que era una esperanza, se iba a hacer realidad. Por eso cuando se leen estos textos del Antiguo Testamento como Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Todo un pueblo estaba esperando la justicia del rey. Todo un pueblo estaba esperando la gracia, la misericordia del Señor, el ejecet de Dios en medio de tanto dolor, tanta prueba, tanta tribulación, tanta congoja, tanto poder totalitario imperial que quería socavar el espíritu de un pueblo, pero también de toda una humanidad que necesitaba de una buena noticia, del mensaje del Redentor. Y eso ocurre y ocurrió, y tal cual como lo refleja Lucas en el capítulo 2, verso 8 al 11, donde el texto dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo, ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya no es una profecía, ya no es una esperanza, es una realidad. Queridos amigos, el Redentor ya ha nacido y por eso damos la gloria a Él. ¿Saben por qué? Porque quiere aplaudir al Señor, hágalo, siéntase en la libertad de adorarle. Porque a mí me llama mucho la atención, porque Lucas es perspicaz, es un maestro de la retórica, pero también quiere dejar un legado y una enseñanza para que pueda oponerse a lo comúnmente establecido en esa época. Utiliza los términos Salvador, Cristo, Mesías, pero también Señor. Y les digo porque en esa época a Augusto, el emperador, le gustaba conmemorar su cumpleaños. Y él obligaba a través de edictos para que se desarrollara lo que conocemos como el culto imperial. Ahí ustedes verán una fotografía a través de dos condiciones fundamentales. Lo que él solicitaba a través de los edictos es que en su cumpleaños, que recordaba su nacimiento, fuera reconocido por dos cosas. En primer lugar, fuera reconocido como Señor, y en segundo lugar, fuera reconocido como Salvador. ¿Y saben lo que hace Lucas el evangelista? Decir que el único Salvador del mundo, el único Señor de este mundo es Jesús de Nazaret. No el emperador, no los regalos, no el árbol, no las coronas, no las fechas. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y por eso estamos hoy aquí, para darte una ofrenda de palmas más fuerte al único digno de recibir toda gloria, toda adoración, porque Él es el Salvador, el Cristo, el Mesías viviente y Señor de nuestra vida. Navidad es la venida del Redentor. Navidad es la esperanza hecha realidad. Y en tercer lugar, a la luz de estos acontecimientos históricos, es poder comprender y entender que Navidad es adoración al Señor. Navidad es adoración al Señor. Y miren cómo sigue la historia bíblica que a mí me llama tanto la atención. Verso 12 del mismo capítulo 2 al verso 20. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Haciendo qué? Alabando a Dios y diciendo, lea conmigo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria in excelsis Deus, un himno tan rico que nos recuerda que la gloria se la merece el Señor. Nuevamente, no son los regalos, ni siquiera el árbol, ni siquiera la corona, ni siquiera la fecha. La única cosa que importa es que usted y yo le demos la gloria al Señor, porque nos ha venido un Redentor. Ha pagado un alto precio en la cruz del Calvario, ha resucitado. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Verso 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, dice el texto bíblico, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron, ¿qué hicieron? Se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron. Miraron al niño de Belén. ¿Y qué hicieron? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Usted y yo hemos oído y visto. ¿Cuántos de los que están aquí o en los puntos han experimentado la gracia y misericordia de Dios? Yo lo he experimentado día a día, desde que el Señor me sacó de la oscuridad, desde mis grandes preguntas existenciales, desde mi congoja por el sentido de la vida y por hallarle fundamento a mi caminar y mi existir. El Señor me rescató, me tomó, me sacó para ver su luz y su luz admirable. Y lo único que nos queda a usted y a mí, como a los pastores al recibir señales, noticias de estos eventos, es alabar su nombre y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la descendencia prometida de Génesis 3:15, el león de la tribu de Judá que gobierna con cetro y las naciones le tributan, aquel que se constituye un rey por sobre los reyes, un profeta por sobre los profetas, del linaje de David, de Belén de Judá, príncipe de paz, Padre eterno, todopoderoso, admirable consejero, reina por los siglos de los siglos, en su vida, en mi vida y en la vida de toda la humanidad. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Y si usted quiere complementarla con todos estos símbolos estéticos, hágalo, pero siempre con esta profundidad de recordar que Navidad es la venida del Redentor, que Navidad es la esperanza hecha realidad, que Navidad es una adoración profunda al Señor, porque Él es único, digno de toda alabanza y todo honor. Finalmente, recordarán ustedes que el pastor Ronnie Madrid nos dijo que si algo deberíamos traer a casa en este sentido de adoración es que Jesús es Rey. Pero también yo agrego de que Navidad es reconocer que Jesús también es el Alfa y la Omega. Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué título le da? El Todopoderoso. Repita conmigo a viva voz: el Todopoderoso. La palabra griega es pantocrátor, aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento. De esas 10 veces, 9 están en Apocalipsis. Y era un título que solo se le daba a Yahvé en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús recibe este reconocimiento como el Todopoderoso, porque es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, pero también el que ha de venir. Y por eso cuando se cierra la historia del Nuevo Testamento con este libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 13, se nos dice también que yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y es que el significado de las dos letras griegas, tanto el alfa como la omega, representa la totalidad de las cosas. Representa que las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son dignas de ser elevadas a un tal grado que lo único que merece nuestra exaltación es el yo soy. En esencia, ninguna letra viene antes que Él.
y ninguna letra viene después de Él. Él es el primero, Él es el último, y todo lo que está en medio a Él le pertenece. Y por eso nosotros recordamos en estos tiempos de Navidad que la Navidad es la venida del Redentor. Navidad es la esperanza hecha una realidad. Navidad es adoración. Y si por algo le vamos a adorar es porque Jesús es Rey, pero también porque es el Alfa y la Omega. Él tiene control de nuestras vidas, de las cosas que están en los cielos, pero también en la tierra. Él es el Todopoderoso. Como lo decía muy bien Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Como lo expuso el profeta Isaías en el capítulo 48, verso 12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. No se trata de la fecha. No se trata del árbol. No se trata de la corona, el pesebre, ni mucho menos de Santa Claus. ¿Saben de quién se trata? Del príncipe de paz, del admirable consejero, del todopoderoso, del Padre eterno, de aquel que nace en Belén de Judá, prometido por los profetas mayores y menores, de aquel que se constituye rey por sobre los reyes, de aquel que es profeta por sobre los profetas, de aquel que viene de la tribu de Judá, reina, gobierna con vara de hierro, de aquel que a pesar de mí, a pesar de ustedes, aún así, en Génesis 3:15 nos dice que tarde o temprano las cosas serán restauradas. Y eso ya ha sucedido. Él ya vino, Él está aquí y Él trae palabras de vida eterna. ¿Por qué no nos colocamos de pie? Y yo quiero que le reconozcamos a Él como el Alfa y la Omega. Y voy a leer una lectura en Apocalipsis capítulo 5. Y yo quiero que usted la lea en su corazón y sienta una profunda responsabilidad y privilegio de adorarle en el momento de la lectura. Bienaventurado, dice el Señor, los que oyen la palabra de esta profecía, la guardan y la ponen en práctica. El Señor ya ha dicho que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y cuando les da el mensaje a las 7 iglesias, después de terminar ese mensaje para animarles a hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor, no contaminarse con el culto imperial, sino declarar a Jesús como el Señor, el Cristo, el Salvador del mundo. Escribe el capítulo 4, Juan de Patmos, y presenta un panorama de belleza increíble. Un mar de cristal, con truenos que chocan con ese mar de cristal y producen rayos por todos lados. Y el trono, y los 24 ancianos, y millares de ángeles, y los seres vivientes al sonido de la trompeta, cantando y alabando: digno, digno, digno eres, Señor. Y viene el capítulo 5. Y en el capítulo 5, Juan escribe: y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Si tuviéramos que parafrasear esa parte, es decir, ¿quién es digno de abrirnos camino para poder tener plenitud de vida con el Padre? ¿Quién es aquel que puede abrir brecha milagrosamente para que usted y yo podamos experimentar esperanza en medio de la desesperanza, consuelo en medio del consuelo, gracia en medio de la desgracia, justicia en medio de la injusticia? Y nadie, dice el verso 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y Juan nos dice: yo lloraba mucho,
porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Nadie podría abrir caminos. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49. La raíz de David, segunda de Samuel capítulo 7. ¿Qué ha hecho? Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, con los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, póstrese conmigo, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Lea conmigo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Señor, recibe esta ofrenda de palmas de tus hijos, porque solo tú eres digno de ser recordado, exaltado y glorificado. Y los has hecho, dice el verso 10, un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas, millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraban, y ¿saben lo que hacían? Adoraban con sus palmas y decían: Señor, digno eres, porque eres el alfa y la omega, el principio y el fin. El Redentor vive y vive por siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, no se trata de la fecha. Señor, no se trata de los símbolos. Se trata de ti. Y por eso queremos alabarte, y nos colocamos de pie con un corazón contrito, dispuesto a adorarte, porque solo tú eres digno de abrir caminos y darnos esperanza de vida, vida en abundancia y vida eterna. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no vea, tú estás orando, aunque no sienta, tú estás orando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Señor, estamos delante de tu presencia. La presencia del Señor está aquí en todo lugar. Y en estos momentos, Señor, queremos reconocer que el centro de la Navidad eres tú. Queremos reconocer que tu venida es el fiel cumplimiento de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Queremos, Señor, exaltar tu nombre, alabar tu nombre por los siglos de los siglos, porque ya no es una profecía, ya no es una esperanza, es una realidad. Tú reinas, tú gobiernas, tú diriges nuestro andar y nuestro caminar. Y por eso, Señor, te adoramos y te exaltamos y elevamos esta ofrenda de palmas al único digno, aquel que todo lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al niño de Belén que trae esperanza a un pueblo que tanto necesita de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos orar por aquellos que por primera vez escuchan este mensaje. Si no habías entendido el verdadero significado del nacimiento del Señor o de la venida del Redentor, te queremos invitar a que tú lo reconozcas como los pastores, como el Señor, el Cristo y el Salvador de tu vida. Y hacemos esta oración: Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón para reconocerte como el Señor, el sustento de mi vida, el Salvador de mi vida, el Príncipe de paz, el admirable consejero, Dios eterno, el Todopoderoso. Te recibo como Señor, Salvador, la fuente y la sustancia de mi accionar y de mi devenir. Gracias porque eres parte ahora de mi vida y viviré por siempre y para siempre para exaltar tu nombre. Y también, Señor, quiero orar por las familias de Iglesia Vida Real, para que en estos tiempos en el cual se celebra este acto tan importante para nuestras vidas, que pueda haber unidad, que pueda haber paz, que no nos dividamos, Señor, por fechas o por símbolos, sino más bien que Jesús esté en medio de nuestro hogar y que podamos recordar el significado de la Navidad es la venida del Redentor, la esperanza hecha realidad. Le adoramos porque Él es Rey y porque es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué tremenda presencia del Señor. Gracias, Padre, por este tremendo privilegio que nos has dado de poder escuchar tu palabra y ser bendecidos por ella. Tome asiento. Sí quiero desafiarles nuevamente a no generar divisiones, pleitos, iras y contiendas por todas estas temáticas. La historia es historia, los símbolos son símbolos. Pero Dios encarnado es más que un símbolo y más que una historia. Es la esencia de nuestra vida. Yo ya no quiero ver más familias discutiendo por estos temas. No vale la pena. Por lo que los une al final no es una corona. Lo que nos une es que nos ha nacido un Redentor. Y esto es una tremenda oportunidad. Y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, de los que han sido parte del regalo perfecto. Vamos a ver sonrisas. Pero también hay gente desesperanzada. Hay gente que la va a pasar sola en estos tiempos. Y yo quiero desafiar a las familias de Iglesia Vida Real a no solo conmemorar la Navidad, sino también a abrazar con gracia, misericordia a aquellos que sufren, aquellos que sienten que no hay justicia para sus vidas. No es posible en nuestra América Latina, aún habiendo tantas iglesias,
todavía tengamos que ver niños en las calles trabajando para subsistir. Si algo significa la venida del Redentor, es amor y gracia. Yo espero que ustedes como familia puedan compartir ese amor y esa gracia con aquellos que tanto necesitan de experimentar el consuelo de la misericordia, gracia y esperanza de Jesucristo. Amén. Ha llegado un tiempo especial. Y por cierto, si me quiere bendecir con tamales o pavo, no me enojo. Son bromas. Bueno, no son bromas. Pero ha llegado un tiempo especial en el cual nosotros de antemano, después de haber preparado con conciencia y con un corazón profundamente agradecido, adoramos al Señor con nuestras ofrendas. Y en el espíritu de lo que Pablo tenía en mente, para preocuparse por los santos de Jerusalén que estaban pasando por congojas y dificultades, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 9, en la segunda carta. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Saben por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y por eso damos con alegría, para que este mensaje de salvación, que es integral y que vela por la justicia del Evangelio, pueda llegar a todos los rincones de este país y fuera de estas fronteras. Señor, oramos y bendecimos desde ya la ofrenda, que va a ser expuesta en olor grato a ti como un acto de adoración. Y oramos, Señor, para que tú te sientas complacido con lo que hemos preparado de antemano y que podamos, Señor, ser responsables y tener el tremendo privilegio de anunciar hasta lo último del planeta las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a los lugares establecidos o también en sus pantallas pueden descargar el código QR. Que el Señor les bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no sepa, tú estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no sienta, tú estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.